Lo leyó, lo escuchó. Por favor, escríbanme en el chat porque eso también va a tener un punto positivo para sus notas, ¿vale? No, lo escuché, yo lo escuché, Bueno, lo escuchaste, porque perfecto. mi esposo lo colocó y me obligó, porque yo, que soy honesta Y y te voy a decir la porque era verdad, una tarea también. Y no, porque es que no me gusta escuchar noticias, las detesto. sí, Pero mi esposo bueno, me lo pone a todo Son volumen y re yo, uy, mentirosas y qué Pero te odio eso. tocaba, amarillistas. Uy, qué Cari. pereza. Yo odio eso, bueno, no me gusta. pues lo importante de esto es que cuando lo escuchamos y lo analizamos, pues como con más concentración, lo que vamos a generar son argumentos para saber, bueno, de qué estamos hablando y cómo nos están hablando, tanto a nivel país como a nivel internacional. Así nos guste o no, digamos, este ejercicio lo que pretendía era como que ustedes también fueran un poco más conscientes de cuál es el panorama que se está proyectando, especialmente pues ahorita con esta presidencia ante pues el resto del mundo, ¿listo? Eh, y para así, nos guste o no, el presidente actual, pues tener argumentos de, ya sea de apoyo, estar en contra o poder empezar a ver cómo se hace el debate y cómo se hace el diálogo, ¿vale? Desde esto. Entonces, pues yo quería preguntarles, porfa, escríbanme aquí en el chat los que escucharon y si no, pues vamos a mirar cómo los hacemos. Listo. Entonces vamos a tener, ¿cuál es el principal argumento del discurso? Para ustedes, ¿cuál creen que fue como el tema central de lo que trató? ¿Listo? Yo voy a ir anotando aquí nombres para Lo de la selva ponerlo. amazona. Ok, la selva fue como el efecto de qué es lo que está pasando en las selvas, pero Para ¿cuál mi es el tema concepto, central? los cultivos y ¿cómo se le llama? La fumigación, ese es Victoria, ajá, la erradicación y fumigación. esa cosa, la erradicación, perdón. Profe, y la Eso. guerra contra Ucrania y Rusia. Casi no se basó en eso, Pienso pero que era más lo de las selvas y así. Lo de las fumigaciones, listo, Delfina. que va la erradicación. Ujú, pero entonces el tema principal del cual estábamos hablando, principalmente es la guerra contra las drogas, que no es actual, que no es de ahorita, sino que viene especialmente desde los años finales de los 80, 90 y 2000, ha sido una guerra contra las drogas financiadas principalmente por los Estados Unidos de América. ¿Vale? Ujú. Esto, más allá de estar en contra, es decir, que lo que buscaba en este caso, pues el presidente, era decir, vea que la guerra contra las drogas no ha sido tan efectiva como ustedes la pensaron y la vendieron en un punto. Principalmente los gobiernos anteriores, y por eso me parece importante como que ustedes tengan este discurso muy presente, los gobiernos anteriores lo que buscaban era mayor financiación para la guerra, para combatir el narcotráfico, para erradicar cultivos, para hacer aspersión aérea, que es esta fumigación que yo creo que las personas que somos un poco más mayores recordamos en las noticias cuando decían que fumigaban algunas zonas del país con un químico que se llama glifosato y que eso ha generado un poco ¿no? de implicaciones eh, de salud pública especialmente en las zonas rurales donde se cultivaba y que generalmente lo que hace es que se creen y se consoliden cultivos rotativos que donde fumigan en una parte tumban más monte para seguir cultivando. Entonces, pues lo que él decía era principalmente, bueno, vamos a evaluar qué ha generado esta guerra contra las drogas y cuán ha sido efectiva, puesto que aún seguimos teniendo problemas de las drogas y si no es casi que está más intensificado, ¿listo? Entonces, Profe, señora, yo digo que eso nunca se va a acabar. Porque primero, si la legalizan, las tasas de los países se van abajo. Porque lo primero lo que tiene levantado a los países son las drogas. Porque todos sabemos que ahí hay lavado de dinero, tanto en el gobierno como por fuera del Uy, gobierno. no, Ay, claro que sí, no, no me Pero ay, no. no uy, puede no, haber, uy, no, uy.
es la realidad. de titanes Vamos a- ahorita se agarran a pelear. Pero puede Vamos a haber un punto a favor de lo Que me da que rabia dice porque la Petro. gente piensa que eso no es así, pero eso es así. El gobierno tiene las manos también metidas ahí. En Bueno, todos los países, no solamente aquí, en todos los países eso pasa. listo. Ahora, Claro, si no Joel, estuvieran los cuen- políticos involucrados en el tráfico de drogas, esto sería mucho diferente. Em, Pero si lo que usted pasa, me está dando la razón, señora Alfina, o sea, usted sabe a lo que yo me sí, estoy Sí, refiriendo, yo sí, sé que sí, el entendimos, el pero problema gobierno también vamos a está guardar ahí. un momento de silencio, un momentico, y vamos a escuchar, Joel, porque dices que uy, no. ¿Sí es bien? Uy, no, profe. Pero cuéntame por qué. Uy, no, dice. Pero, pues digamos, profe, Sí, te escucho. digamos, no, porque digamos, pues sí, tienen razón. Pero a la vez es culpa de nosotros por votar por esa persona y pues la verdad, digamos, o sea, digamos, sí tienen razón en que pues eso No daña al tienen razón, país. pero sí tienen razón. Espérame, Daniela, por favor, respeto, ¿sí? O sea, Cuéntame. digamos, sí tienen razón, porque pues sí afecta como a la comunidad, digamos, las drogas, ¿sí me entiende? Ujú. Pero a la vez no, porque pues en parte no es culpa de nosotros. O sea, digamos, no, ya me confundí, espere, profe. No te preocupes, no hay problema. Mira, Joel, cállate. No, tampoco, Ana Victoria. Está bien el punto de Joel. Ay, yo no he dicho nada, profe. O bueno, yo no escuché No quién fue fui yo, la que dijo Kerlis, qué pena. Qué Kerlis, pena, fui Ana yo, Victoria. fui yo. Eh, bueno, vamos a partir comenzando desde el respeto y que cada quien tiene su opinión y es más que válida, ¿listo? Y la idea es poder llegar y que me parece interesante de esto es que podemos llegar a un diálogo entre todos de posiciones incluso contrarias. Entonces, Joel tiene razón en el sentido de que cuando nos dice que no es solo pues que afecta a la población el tema de las drogas, es que no vamos a pensar aquí el tema quizás en gobiernos, porque si bien es cierto, muchos de ellos han estado involucrados, no podemos generalizar en todos. Hay gobiernos donde realmente no se ve esta influencia de las drogas tan fuerte como en otros lados o incluso casi que puede pasar desapercibida y no se ve. Eh, Sin embargo, pues lo que busco acá es que podamos empezar a dialogar un poquito para entender el panorama en el cual nos estamos moviendo, que es en América Latina y que ha sufrido por años esta guerra contra las drogas, que lo que estamos evaluando es si fue efectiva o si seguimos por el mismo camino o pensamos en cambiar las alternativas. Daniela, cuenta. Tenía la mano levantada. Perdón. Profe, pues, o sea, ahí sí tengo que contradecir al compañero porque él dice que, ay, no es nuestra culpa, o sea, sí es nuestra culpa primero por poner la confianza en el hombre, porque, o sea, somos seres humanos, todos nos equivocamos, y puede que sea la persona, o sea, que sea la mejor persona que haya en el mundo, pero si una vez vaya al Congreso o a lo que sea, gane poder y gane plata, se va a corromper, sí o sí se va a corromper. Entonces, creo que también hay que ser un poco más objetivos con eso. Y sí, puede que nosotros no tengamos la culpa del narcotráfico y todo eso, pero nosotros en cierta manera estamos involucrados, directa o indirectamente estamos involucrados en eso. En eso también tienes mucha razón, Daniela, y en el sentido de que, bueno, cuando decimos que todos estamos involucrados, especialmente en países latinoamericanos, especialmente en un país como Colombia, sí podemos decir que incluso hemos tenido un cambio social donde el narcotráfico ha beneficiado y ha estado presente en diferentes sectores económicos, políticos y sociales de nuestras vidas, sea en los momentos donde hayamos nacido y en los lugares donde nos hayamos criado, formado o formado, ¿cierto? Pero entonces también lo que dices de el tema de que tenemos la culpa a la hora de, pues la idea de aquí no es identificar culpables, realmente sí se han dado unos procesos que también han sido financiados por países externos donde se eligen y se determinan qué presidentes son los que van a estar al mando y cuáles son los intereses de
de los mandatarios de las naciones. Entonces, quizás también esto no es solo una crítica hacia el Estados Unidos como malo, sino en general a las potencias, pero también es una crítica interna donde decimos como, vea que anteriormente nosotros tampoco nos preocupábamos por otro tipo de circunstancias que implica tener una guerra contra las drogas. Y cuando, digamos, en el discurso se empieza diciendo como, vea que estamos en uno de los países más hermosos del mundo, pero también ha sido uno de los países más ensangrentados o ha tenido su territorio lleno de sangre, no es gratuito. Y es decir que vea que esta guerra contra las drogas está acabando con uno de los países más hermosos del mundo, pero también ha implicado una serie de implicaciones y costos de vida. Cuéntame, ¿quién quiere hablar? Creo que primero estaba Kelly. Yo, profe. Yo, Bueno, yo. profe. Primero estaba yo. Bueno, Kelly, sí. Sí, profe, yo digo que no, por lo menos en México no se ha visto mucho ese avance de tantos golpes que le han dado al narcotráfico. Porque si te das cuenta, México ha sufrido mucho contra las drogas, porque los carteles más importantes, aparte del que hubo acá, era México. Y México siempre ha sufrido mucho con eso. Yo creo que es el único país que nunca va a poder con el narcotráfico. Bueno, ahí vamos a hablar posteriormente sobre eso y como las alternativas que se están planteando desde la América Latina, y en parte también vamos a hablar un poco sobre el tema de la legalización, que me gustaría hacer un contexto histórico sobre eso. Ahorita escuchemos a Joel y seguimos. Profe, pues la verdad yo quería decir, digamos, pues, o sea, digamos, sí tienen razón, pero a la vez no, porque digamos, o sea, digamos, da lo mismo si la legalizan o no la legalizan, porque de todas maneras se están traficando. Y si la legalizan, van a haber menos guerras prácticamente entre cárteles y eso, profe, porque pues, o sea, en mi punto de vista, o sea, digo yo, que, ¿cómo le digo yo? Que hay como que menores, o sea, digamos, si la legalizan, hay como que menores. Se me fue la palabra. No, pues no va a haber como el mismo pues tráfico en general, porque pues si se formaliza como que en algún punto se llegó a pensar con el alcohol, que también estuvo prohibido durante una época y que había contrabando y que había un poco de normativas en contra del alcohol. Tras su posterior legalización y aceptación social, lo que se va a ver es que incluso consumimos drogas socialmente aceptables, Exacto, que es el profe. alcohol. Ajá. Lo que profe, pasa... ¿puedo hablar? Sí, claro. Bueno, o sea, también, o sea, mi compañero también está haciendo como resaltar que la culpa como que es de otras personas, como que no es culpa del gobierno, no es culpa de los narcotraficantes, pero en cierta parte nosotros también tenemos la culpa, porque, para hacer que eso no se siga expandiendo, eso nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena, porque, o sea, eso también va desde la educación que se da tanto en casa como en escuelas, porque, o sea, hay muchos indicios y muchos comienzos de que esto se va generando y se va reproduciendo a través de los niños que no tienen hogar o que no tienen estudios, que son de bajos recursos, porque, o sea, ¿cuántos niños no hemos visto metidos en el vicio? ¿O cuántos niños no hemos visto que tienen que vender drogas o se tienen que meter ahí con pandillas para poder ganarse el plato de comida? Eso también va desde la educación en la casa y en la escuela. O sea, ¿qué es lo que nosotros le estamos inculcando a los niños? Porque, o sea, ellos son el futuro del país. O sea, nosotros hoy estamos, pero mañana quién sabe. Y ellos son los que van a quedar responsables de todo esto. Entonces, la educación también va en parte, o sea, eso también nos influye a nosotros y también va en nosotros. Por eso digo que todos acá estamos llevando, o sea, tenemos que ver en esto, todos tenemos que ver en esto. O sea, tanto nosotros como ciudadanos, tanto el gobierno, tanto los narcotraficantes, todo el mundo tiene que ver con esto.
Listo, listo, muy Y bien. no, Exacto, o sea, profe, no hay que, eso era lo que no hay estaba que tratando. buscar, Bueno, o sea, no hay me que encanta buscar que un encontremos culpable. puntos en común. No, Sí, exacto. no hay que buscar culpables, no hay que estar señalando, no, es que la culpa es del gobierno por no haber puesto reglas o por no haber puesto límites desde un comienzo. No, es que es culpa de los narcotraficantes porque ellos son los que le están vendiendo a uno. No, o sea, todos aquí tenemos algo que ver, mucho o poco, pero tenemos algo que ver. O sea, nosotros también tenemos que aportar para que esto no siga ocurriendo. O sea, aquí la verdadera lucha no es si toca permitir las drogas o si toca prohibirlas. Aquí la verdadera lucha es conseguir una educación mejor, mejores oportunidades para los niños y para las personas, para que esto no siga ocurriendo, porque entre las personas estén mejor educadas, entre más oportunidades tengas, esto menos va a seguir ocurriendo y la gente va a saber el significado de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y no solo se van a quedar, no, es que esto es lo que me enseñó la calle y esto es con lo que yo tengo que sobrevivir. No, o sea, también hay que enseñarles que hay otras formas de salir adelante, no solo con esto. Ok, estructura. Listo, muy bien, Daniel. ¿Alguien más tiene cositas por decir? Sí, sí, profe, y pues más que todo es porque, digamos, la gente prácticamente, pues prácticamente la que no quiere trabajar está buscando también la plata fácil y se mete a eso. Y Sí. pues diría yo que pues también hay personas, digamos, hay tanto como niños de menores de 10 años prácticamente y mayores de edad que, digamos, lo venden sin ni siquiera, digamos, saber las consecuencias pues, de lo que están Ujú. vendiendo, lo que está De lo que pasando, se cómo lo pueden consume. vender y pueden haber químicos que hasta pueden matar a la persona y todo. Ujú. Bueno, lo interesante del discurso, y volviendo a él, para que todos como que estemos como en la misma línea, es que principalmente lo que nos está diciendo es como, vean que nos estamos enfrentando a una guerra contra las drogas que ha sido legitimada, gustenos o no nos guste, desde especialmente finales de los años 80 hasta la actualidad. Seguimos pensando en formas tradicionales que lo que hace el discurso, o pues en este caso el presidente, es decir, vamos a evaluar qué tan eficaces han sido. Y en ese sentido nos vamos a ver cuáles han sido los mecanismos para contrarrestar este consumo, pero más allá del consumo es como esta producción. Y quizás esa es una de las críticas particulares que se hace desde el discurso y que permite entender como, vea que generalmente a los que nos han juzgado es a los países que la producimos. Pero poco se ha pensado en, bueno, ¿y por qué se produce? ¿Quiénes son los verdaderos consumidores, los que financian estas grandes estructuras de narcotráfico y que realmente son quienes están consumiendo y teniendo pues problemas de salud pública muchísimos más fuertes que incluso en los países que las producen también los hay, pero que son las sociedades que quizás se entienden como más desarrolladas o las potencias o lo que entendemos como el primer mundo, pero que nos están dejando un sinsabor porque es que esa guerra para que las personas no lleguen a consumir todo este tipo de sustancias es bastante hipócrita porque a la final es apoyando, financiando estructuras para contrarrestar e incluso a veces atacar a quienes están en las bases de la estructura del narcotráfico, por ejemplo. Es decir, que cuando empezamos a pensar quiénes han sido los más afectados en los territorios donde se cultiva y se procesa lo que es la droga, vamos a ver que generalmente ni siquiera son los políticos, ni siquiera son quienes manejan los carteles, sino que es el mismo campesinado que al no tener otras alternativas de producción, porque como sabemos y todos conocemos, por lo menos en Colombia, pero en diferentes partes de América Latina, vamos a tener que tenemos vías inexistentes, ya te doy la palabra, Daniela, tenemos vías inexistentes, medios de producción muy, muy precarios, la modernidad y la modernización de nuestras zonas rurales es casi que paupérrima. Vamos a ver que estamos trabajando como trabajaban hace unos 50, 60, 70 años, que cada vez los insumos son más caros, pero también lo que vamos a ver es que
a los cultivadores, a quienes están en los territorios, los que han tenido que sufrir la aspersión aérea, lo que es el glifosato financiado por Monsanto, y que todo se termina convirtiendo como en un gran negocio en medio pues de esta problemática social y de salud pública. Profe. 5 minuticos, abrimos los micrófonos y volvemos al tema. Espérame, doña Ana, sigue Daniela, después Kerlis y después doña Ana, ¿sí? Daniela, cuéntanos. Como cortico para que podamos seguir continuando. Sí, profe. Mi mamá, no sé qué tan cierta sea la noticia, pero yo creo que es verdad. Ella escuchó ya hace como 5 meses o 4 meses que los sembradores de papa iban a dejar de sembrar papa por sembrar coca. Y es como que a qué límite tenemos que llegar para que esto ocurra. O sea, los más afectados son ellos, o sea, tanto ellos como nosotros, porque gracias a ellos es que nosotros nos mantenemos en pie, gracias a ellos es que nosotros seguimos comiendo. Entonces, es horrible porque, o sea, prefieren tomar el camino fácil, pero es Pues que no es tampoco tan hay que fácil. culparlos. Sí, o sea, por eso tampoco hay que culparlos, porque es que también tenemos que ponernos en los zapatos de ellos, porque hablar desde una posición, o sea, de privilegio, por así decirlo, es muy fácil opinar y decir, ay, pero es que ¿cómo se les ocurre? O sea, nosotros no somos los que estamos aguantando hambre, frío, nosotros no tenemos a nuestros familiares pasando necesidades, entonces ellos tendrán sus razones para tomar ese camino, pero a lo que voy es que, o sea, ¿qué tan mal tenemos que estar como sociedad para que esto tenga que ocurrir? Esto no tendría que estar pasando. Deberíamos tener mejores oportunidades. Listo. Muy bien, Daniela. ¿Qué pasó? Daniela, es un tema que, por ejemplo, el que cultiva papa, los insumos para cultivarla, por ejemplo, los fumicidas, los abonos, la mano de obra, todo lo que implica cultivar papa, los costos en este momento están demasiado altos. Entonces, para un campesino es más fácil cultivar una mata de coca que simplemente la siembran y no tiene ningún proceso, a ponerse a cultivar papa que lleva mucho proceso, mucho gasto. Exacto. Y es más, además de que ellos ganan muy poco, entonces eso no les da sustentabilidad. Por eso es que toman esa opción. Y o sea, es muy difícil, es muy duro y muy triste ver que tomen esa decisión, o sea, solo por el hecho de no tener mejores oportunidades. Bueno, sigamos, doña Delfina, ¿su merced quiere terminar? A ver, es la forma en que el campesino lo ve como la opción más fácil, cultivar una mata que no tiene que invertirle nada, hacer un cultivo, por ejemplo, de papa, de maíz, de trigo, de yuca, son cultivos que necesitan que estén pendientes, que estén trabajándolos, que estén regándolos, que estén fumigándolos, que estén procesándolos. Sí, señora. Entonces, para ellos, si lo vemos de ese punto, para ellos es más fácil cultivar la coca que cultivar un cultivo en el cual, y muchas veces, la triste realidad es que muchas veces sale la cosecha de papa y la carga o el bulto de papa está 10,000, 20,000, 30,000 pesos. ¿Cuánto le invierte la gente a ese cultivo para vender, por ejemplo, su papa a ese precio? Sí. Entonces es algo que, o sea, lo decepciona a uno en realidad, y saber que, por ejemplo, ahorita en este momento traen papa de Holanda, de Brasil, de otros países, casi regalada, mejor dicho. Exacto. Sí. Muchas gracias, doña Delfina. Y también pensando para complementar, es que muchos de los campesinos que cultivan no precisamente son los que la procesan. Hay otros lugares que les llaman lo que son los laboratorios donde se procesa y que incluso las mismas personas que las procesan o los narcotraficantes en sí, que son quienes financian estos procesos, van hasta las fincas, recogen sus cultivos, pues lo que son la mata de hoja de coca y se la llevan, cosa que no pasa y que incluso es una crítica para pensarnos, bueno, en qué países, desde dónde estamos hablando, cosa que no pasa con lo que decimos de otros cultivos como la papa, la papaya, la piña, el chontaduro, el borojó, bla, porque no tenemos rutas de acceso. Entonces vamos a ver que tenemos una violencia estructural
Nos quedan 10 minutos. Una violencia estructural fuertísima, donde no solo desde manera interna tenemos un montón de cosas por suplir, por ejemplo, vías de acceso, conectividad, bajarle el precio a los insumos, ver la forma de que no dependamos tanto del alza del dólar, nacionalizar la producción, empezar a comprar local, porque si vemos estamos comprando cada vez más hacia lo extranjero y que eso también remita a que se nos suban los costos con la variación del dólar. Entonces, pero también tenemos una crítica y un llamado a estas grandes potencias que han potenciado, valga la redundancia, esta guerra contra las drogas y que no han generado pues realmente resultados, porque si nos ponemos a ver lo que se cultivaba en los años 90 a los 2000 a lo que se está cultivando ahorita, tampoco es mucha la diferencia y que se sigue consumiendo y se sigue demandando de la misma forma. Entonces lo que se busca es pensar, bueno, ¿cómo podemos entonces buscar una alternativa a esto? Que es lo que en parte Petro, más allá de decir como es que ustedes son los culpables, es que vean que ustedes tienen unas sociedades con unas carencias grandísimas, que incluso en América Latina también las tenemos porque somos occidentales, pero lo que él nos dice es como vea que estamos en una sociedad donde tenemos un montón de vacíos que los estamos supliendo con las drogas, porque somos la sociedad del cansancio, porque somos la sociedad del consumo, porque somos la sociedad que quiere, 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 pero que realmente cuando se da cuenta no está satisfecho. Entonces, como que un llamado que hace, y pues aquí estoy como resumiendo porque se nos va a acabar el tema y la idea era que pudiéramos dialogar un poquito más sobre esto, era como, bueno, ¿qué tipo de sociedades son las que estamos construyendo? Y vea que no sean tan hipócritas a decir como que nosotros somos los culpables, sabiendo que ustedes son los que financian. Y ustedes son los que consumen, porque también la cantidad de afroamericanos en las cárceles es mucho mayor por temas de narcotráfico. Más allá de que se busque la legalización con el discurso, lo que se busca es mirar otras alternativas que nos puedan fortalecer como naciones, especialmente en América Latina. No sé si ustedes se dieron cuenta de la parte de la deuda externa, donde decían cambien, o Petro, el llamado, o lo que buscaba con esto, es decir, cambien deuda, que la deuda externa es cómo los países se han endeudado con estas grandes potencias, principalmente incluso para combatir las drogas, pero que no ha dado resultados. Y lo que él dice es como vea que lo que necesitamos es pensar nosotras alternativas donde si ustedes nos dejan, nosotros no tenemos que pagar estos intereses a esta deuda externa anualmente, pues nos va a ser mucho más fácil empezar a mirar el país con otras lógicas que no precisamente tienden hacia la erradicación forzada, hacia criminalizar al cultivador, hacia cómo vamos a trabajar el tema de las drogas, sino que busquemos otras alternativas. En parte considero que el discurso tiene algo muy, muy retórico desde la poética incluso, que cuando nos dice que cambien esta guerra contra las drogas por amor es muy complejo de entenderlo, pero lo último que uno puede decir es como, bueno, yo creo que más allá de decir que todo está dicho, es una oportunidad para que nosotros, por ejemplo, cuando Daniela nos decía el tema de la educación, es pensarnos incluso desde nuestras propias bases, bueno, cómo estamos pensando este tema de las drogas y cómo estamos aportando. El tema de la educación es fundamental y el que podamos hablar es de esto en estos escenarios de formación me parece maravilloso porque es una forma de decir, bueno, estamos ante un problema, es una guerra que no ha tenido soluciones, que si lo vemos estamos bañados en sangre, nuestros territorios han sido acribillados, las personas han sido a veces, en muchos de los casos, juzgadas con pena de muerte, porque es que somos uno de los países con más líderes sociales asesinados, por ejemplo, y líderes ambientales también, donde quien piensa diferente, y por eso me parece también interesante que podamos entrar en diálogo sin necesidad de alborotarnos y ponernos agresivos, sino que es la búsqueda del diálogo para que podamos entrar como en un acuerdo en general. Este discurso tenía como unas preguntas que yo no sé si a ustedes se las dije, pero me gustaría que para la próxima clase todo lo que hablamos hoy lo pudiéramos escribir y pues para no
para poder llenar un poco lo que es la carpeta, porque me estoy dando cuenta como que muchos de ustedes no me han entregado cosas y después yo no voy a tener que calificar y al último voy a tener que decir evaluación y es lo que menos quiero porque pues en ciencias sociales trabajamos varios temas y hemos hablado de muchas cosas. Entonces, para que les quede un poco más fácil, me van a enviar a este correo un análisis del discurso, de lo que ustedes con lo que ya escuchamos, me pueden en un parrafito, 2 parrafitos, qué opinan sobre el discurso y la crítica a las sociedades modernas. Nos vamos a enfocar en la crítica a las sociedades modernas, ¿vale? Y el tema del amor, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todos de acuerdo? Sí, señora. ¿Listo? Y pues nada, vamos a seguir avanzando porque en el módulo, ya vamos a seguir derecho con el módulo, vamos a empezar a trabajar temas sobre drogas, sobre narcotráfico y pues ya teniendo como esta problemática un poco más contextual y como viendo qué es lo que se está hablando en la actualidad sobre el mismo tema, me parece interesante que podamos seguir desarrollando pues este pensamiento crítico. ¿Alguien tiene, digamos, problemas? Me pueden enviar eso también por WhatsApp si ven que el correo es muy difícil. Profe, una Sería pregunta. mejor por WhatsApp, profe. Listo, señor Joel. Rápido, Joel, que tenemos 3 minutos, cuéntame. Profe, qué pena, es que pues, la verdad, yo no, como le digo, yo no estuve en algunas clases, creo. Entonces era para ver cuáles trabajos o talleres eran. Para la próxima clase, con el escrito que van a hacer, vamos a mirar las notas. ¿Listo? Listo, Bueno, profe, profe. gracias. Gracias. Yo intenté mandarle los trabajos ya terminados, pero no me dejó el link. Es que sí, por eso también vamos a manejar el correo, porque es que hay personas que me enviaron muchas fotos y me llenaron el enlace. Entonces tengo que depurar todas esas fotos. Entonces con el correo, o pues trabajémoslo con WhatsApp por ahora, ¿listo? Mi WhatsApp se los voy a dejar aquí también. El Profe, WhatsApp no una es el que ya pregunta. tenemos. No, si ustedes ya enviaron el enlace y les subió, no hay problema. Si ven que van a seguir saliendo cositas, pues me la envían al correo. Señora doña Delfina, rápido que tenemos 2 minutos. ¿Le debo algo? ¿Tengo algo pendiente? Hasta el momento creería yo no. Vamos a ver con el parrafito que vamos a hacer el análisis del texto, ¿listo? Fíjense en la sociedad. Es ¿Cómo como un dice? resumen, ¿sí, profe? Sí, como un resumen, pero hablen sobre las sociedades modernas. ¿Ustedes qué opinan? Sobre esa crítica que hacen a las sociedades que consumen realmente. ¿Listo? Ok. Me parece interesante. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, mis amores, me encantó poder charlar con ustedes. Creo que ha sido una de las clases más movidas que he tenido en virtual, entonces me parece interesante y me encantó escucharles también. Para quienes no, porfa, para la próxima, traigan el resumen, porque aquí yo anoté por participación, van a tener puntos extras. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, profe, Vale, que estén muy gracias. bien. Hasta luego, profe, que esté Chao, bien. profe, Feliz feliz fin de fin de semana. Que tenga un buen Bendiciones. Igual, feliz semana.